Nuevamente, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. De verdad que les agradecemos en nombre de la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología y la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura en su capítulo de Inmunología y Alergias, su presencia en este simposio que hemos preparado relacionado con la Semana Mundial de la Alergia que se celebra pues del 13 al 19 de junio. El tema de este año es anafilaxia. Esté alerta, esté preparado, salve vidas. Es importantísimo que todos conozcamos esta información, no solo los alergólogos, porque es algo que podemos atacar cualquier médico y se nos puede presentar y podemos salvar la vida a una persona. Y hay cosas nuevas al respecto de la anafilaxia. Entonces, los invitamos a todos y por supuesto les agradecemos su presencia. En este momento, pues también les voy a recordar, por supuesto, un poquito las reglas. Estas conferencias son para médicos. Si acaso hay algún personal que no sea médico, bueno, bienvenido es, pero son básicamente para médicos, no constituyen ni sustituyen una consulta médica actualizada hasta el día de ayer, en vista de que están constantemente aprendiendo sobre anafilaxia los expertos a nivel mundial, hay que mantenerse actualizados y las opiniones son propiedad de los conferencistas, no necesariamente reflejan la posición tanto de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología o de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Entonces, en este momento vamos a comenzar prontamente. Les pido por favor que aseguren tener su micrófono y cámara apagados, inactiven el modo pizarra en el caso de que lo tengan. Para preguntas, sirvan usar la sección de preguntas en la parte inferior derecha de su pantalla. De ser posible, diga a quién va dirigida la pregunta, por favor. ¿Okay? Y puede hacer un capture de pantalla si quieren y etiquetarnos en las redes @SBY, @SBPediatría y el hashtag Semana Mundial de la Alergia. Esta sesión va a quedar grabada y se publicará en el canal de YouTube de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a comenzar. A ver. Entonces, en primer lugar, les voy a presentar a la doctora Delsa Dayana Delgado. ¿Okay? La doctora Delgado nos acompaña desde la ciudad de San Cristóbal. Ella es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, pediatra puericultor del Hospital General del Oeste Magallanes de Catia, Caracas, UCB, inmunólogo clínico del Instituto de Oncología y Hematología de la UCB, aquí en Caracas también, consejera en lactancia materna acreditada por la UNICEF, adjunta del Departamento de Pediatría del Hospital Central de San Cristóbal. Ella es miembro de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, miembro de la Red de Inmunodeficiencias Primarias de Venezuela y también miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, Secretaría de Finanzas de la filial Táchira. Entonces, la doctora nos va a hablar un poquito sobre la primera parte, que es la anafilaxia, la parte inicial, ¿ok? Entonces, por favor, doctora, bienvenida, por supuesto. Le pido que reactive el audio y, por supuesto, que comparta la pantalla. Muchísimas gracias nuevamente y, bueno, escuchemos a la doctora Delgado. Buenas noches, ¿se oye bien por aquí? Perfecto, doctora, adelante. Ok, buenas noches, pues agradecida a la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología por la invitación y en el contexto de la celebración de la Semana Mundial de la Alergia y en concordancia con la iniciativa de la Organización Mundial de Alergia y la OMS, pues se ha esforzado para abordar el tema global de anafilaxia, que este año es el tema a tratar, con el fin de difundir la información necesaria para médicos, especialistas y público en general, con el fin de evitar y con el fin de reducir las complicaciones con respecto a la anafilaxia y elevar la conciencia de esta entidad. Doctora Dayana, ¿puede subir un poquito el volumen del sonido que no se le escucha bien? ¿Puedo subir un poquito la voz? Ok, así. Vamos a acercarme al micrófono. ¿Sí? ¿Se oye bien? Un poquito mejor. Ok.
Bien, así este año entonces el logo de la celebración de la Semana Mundial de Alergia entonces nos indica que debemos estar alerta para sospechar la anafilaxia, debemos estar preparados para tratar adecuadamente al paciente y con estas dos acciones pues podemos salvar vidas. Con esto declaro que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Y indico también que esta información que vamos a difundir hoy está basada en las guías que adoptan las pautas principales en el manejo de anafilaxia publicadas por la Organización Mundial de Alergia. La más reciente fue en el año 2000, en este año 2020. Y que en comparación con las anteriores aporta algunos cambios en cuanto a criterios específicos para el diagnóstico de anafilaxia. Los objetivos de esta guía pues es difundir información necesaria para tratar en cuanto a manejo y evaluación del paciente con el fin de difundir información, tratar de evitar las complicaciones graves y por ello pues entonces disminuir las fatalidades. Valga la acotación por aquí, quiero mencionar que en estas guías varios participantes de un grupo seleccionado de especialistas inmunólogos participaron en la realización de las mismas y nos enorgullece que uno de los inmunólogos presentes aquí en este grupo fue el doctor Mario Sánchez Borges, quien lamentablemente y recientemente lo hemos perdido físicamente, pero nos enorgullece el legado que nos ha dejado. Hablando un poquito de historia de la anafilaxia, sabemos que desde 1901, Richet y Gordier estamos oyendo estas reacciones anafilácticas, ya que ellos evaluaron o hicieron experimentos con animales tratando de inmunizarlos contra el veneno de la anémona y evidenciaron que un grupo de animales, un grupo de perros con los que estaban experimentando, encontraron que hicieron una reacción donde murieron algunos de ellos en la segunda dosis de la inmunización, por lo que ellos usaron el término de anafilaxia en contraposición a lo que querían o a lo que esperaban, que era la prevención o la profilaxia del veneno. Posteriormente, ellos presentan sus estudios en la Sociedad de Biología de París y en 1913 ganan el premio Nobel por estos experimentos. Posteriormente se fueron evidenciando que los mediadores en estas reacciones, el principal fue la histamina. Igualmente en 1921 Praugen y Kussner evidenciaron que por transferencia pasiva podían reproducir esta reacción y el componente del suero que ellos denominaron era el responsable, le denominaron reagina. Fue después, en 1960, cuando Terumo e Ichizaka evidenciaron que ese componente no era más que la inmunoglobulina E. Posteriormente se evidenciaron otros mediadores químicos como las anafilotoxinas que eran derivados de la activación del complemento. Posteriormente, en 1963, Jelly Kunz clasificaron estas reacciones de hipersensibilidad como las conocemos hoy en día, como reacciones tipo 1, 2, 3 y 4. Ellos evidenciaron que estas reacciones no eran todas de origen alérgico o catalogadas como alérgicas, sin embargo, la reacción anafiláctica se mantuvo en esa reacción de tipo 1 como la típica reacción a la alergia. Muchas son las definiciones que hemos tenido en el transcurso del tiempo sobre anafilaxia, sin embargo, anteriormente se nombraba mucho que todas eran reacciones alérgicas, ahora se sabe que no todas son reacciones alérgicas, por lo tanto, entonces la Organización Mundial de Alergia define en la actualidad la anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad sistémica grave, de inicio generalmente súbito, aunque podemos tener una evolución algo lenta y insidiosa que puede comprometer la vida, por lo que puede llegar a ser fatal, aunque afortunadamente no todos terminan en esa situación. Podemos tener complicaciones graves como compromiso de las vías aéreas, compromiso de la vasculatura y circulación, y podemos tener o no afectación mucocutánea con o sin choque. El reconocimiento de la anafilaxia como una condición médica potencialmente mortal se ha ido modificando
entre las especialidades y con el venir de los años. Antiguamente pues se pensaba que no era muy común, ahora actualmente pues sí pensamos que se ha condicionado ahorita que puede presentarse fatalidades en la anafilaxia, y algunos, sin embargo, algunos estudios pues no son muy óptimos y no son comparables. Sin embargo, se ha evidenciado algunos datos epidemiológicos que vamos a conversar acá. Se habla de que hay una incidencia entre 1 y 7 casos por 100.000 personas por año en los países europeos, entre 1 y 5 casos por 100.000 personas por año en los Estados Unidos, y si desglosamos esta incidencia por grupo etario, veremos que en los niños es una probabilidad 3 veces mayor o una incidencia 3 veces mayor, e incluso menor de los 2 años es mucho mayor. En cuanto al paciente, si el paciente tiene un evento anafiláctico, tiene una probabilidad del 25 al 50% de que este evento recurra en los próximos 2 a 25 años, o sea que 1 a 2 de cada 4 pueden presentar recurrencias. Los índices de mortalidad son variables por región y por cada país. Podemos conseguir variando de cada etiología o de cada alergeno entre 0 a 0.1 para medicamentos, entre 0 a 0.32 para alimentos y 0.09 a 0.13 para venenos de insectos. Sin embargo, estos datos son variables por cada región y por cada estudio publicado. Lo ideal es que pues, no tengamos ningún índice de mortalidad, ya que puede ser prevenible estas fatalidades. Adentrándonos ahora en lo que es los mecanismos etiopatogénicos, debemos hablar que hay ciertos mecanismos que van a desencadenar la reacción, y la célula quizás principal o más importante en esta reacción es la célula cebada o mastocito, aunque no es la única. Podemos conseguir basófilos, neutrófilos, macrófagos, y ella se puede activar de distintas formas. Podemos tener mecanismos inmunológicos que son mediados por inmunoglobulina E, que sería la típica o la clásica reacción alérgica. Aquellos que no son mediados por inmunoglobulina E, podemos incluso tener algunos mecanismos que no involucran el sistema inmunológico, ya que son derivados de acción directa sobre la célula o el mastocito. En cuanto a los agentes etiológicos involucrados en cada mecanismo, la Organización Mundial de Alergia pues ha ilustrado algunos en las guías que anteriormente ha publicado. Por ello podemos tener, en cuanto a los mecanismos inmunológicos dependientes de inmunoglobulina E, vamos a conseguir los alergenos clásicos derivados de los alimentos, derivados del veneno de insectos y de medicamentos. Igualmente podemos tener algunos alergenos como el látex o aeroalergenos. Cuando realmente la activación o la reacción anafiláctica es generada por estos mecanismos mediados por inmunoglobulina E, sabemos que tenemos que obtener una fase de sensibilización del sistema inmunológico de esos mastocitos. Cuando hay contacto inicial con el alergeno, se activan las células T tipo TH2. Estas células TH2 van a activar a linfocitos B, que van a producir inmunoglobulina E específica del alergeno. Esta inmunoglobulina E se va a unir a receptores a nivel de los mastocitos. Estos mastocitos sensibilizados van a ir a los tejidos, y en un segundo encuentro con el alergeno, el estímulo para liberar sus gránulos es el entrecruzamiento de estos receptores unidos al alergeno. La liberación de mediadores secundaria a la degranulación pues va a desencadenar todos los mecanismos y la clínica de la anafilaxia. Así entonces, finalmente esta célula cegada o este mastocito que se ha activado por entrecruzamiento de los receptores de la fracción constante o la fracción cristalizable de la inmunoglobulina E en unión con el alergeno, va a desencadenar la degranulación del mastocito. Los gránulos van a liberar sus mediadores, los cuales ocurren de una forma inmediata. Podemos tener una fase inmediata donde hay liberación de mediadores tipo histamina y triptasa, y mediadores tipo derivados del ácido araquidónico como la prostaglandina, el leucotrieno,
interleuquino C4 y factor activador de plaquetas. Posteriormente, en una fase tardía, después de unas 3 a 6 horas, podemos conseguir una liberación de citoquinas. La célula sintetiza citoquinas de nuevo y vamos a conseguir interleuquina 4 y factor de necrosis tumoral. Estos mediadores químicos son los responsables de las manifestaciones clínicas debido a respuesta de algunas células y algunas sustancias a nivel del organismo. Vamos a tener que los leucocitos van a responder a estos mediadores aumentando su adherencia, la quimiotaxis, proliferan las células cebadas y se activan los eosinófilos. En cuanto a los fibroblastos, van a proliferar y van a aumentar la producción de colágeno. En cuanto a algunos sustratos, se van a activar algunas metaloproteasas y se activa la cascada de la coagulación. Y a nivel de la microvasculatura va a aumentar la permeabilidad vascular y aumenta la adherencia leucocitaria. Estas acciones son las que van a ser responsables de la clínica y de la reacción. Igual también puede degranularse el mastocito con algunos mecanismos inmunológicos, pero no mediados por inmunoglobulina E. Entre esos casos podemos tener, por activación de complemento, se liberan anafilotoxinas C3A y C5A, que son captadas por receptores a nivel del mastocito y permiten la activación del mismo. Igualmente podemos conseguir ciertas sustancias como el neuropéptido, la sustancia P, leucotrienos, el leucotrieno C4 y algunos patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, patógenos que son reconocidos por ciertos patrones a nivel de receptores del mastocito que pueden activar directamente la degranulación del mismo. En estos mecanismos o en estos agentes podemos conseguir los medios de radiocontraste, los antiinflamatorios no esteroideos, algunos dextranos o reacciones transfusionales y, muy importante, algunas terapias biológicas como anticuerpos monoclonales. Igualmente, también podemos conseguir que este mastocito puede degranularse o puede activarse por ciertos mecanismos no inmunológicos, es decir, que por acción directa sobre los mastocitos. En estos casos podemos conseguir ciertos factores físicos como el ejercicio, la temperatura, la luz ultravioleta, algunas sustancias químicas como el etanol, algunos medicamentos, y en algunos casos, entre el 6 y el 35% de los casos, estas reacciones pueden quedar sin una causa demostrable, por lo que se le llama idiopáticas, probablemente porque no se ha logrado conseguir ese mecanismo responsable. En estos casos, pues también podemos sospechar o podemos tratar de descartar algunas enfermedades como la mastocitosis o el angioedema hereditario. Entonces tenemos un mastocito que tiene varios receptores que van a responder a distintos estímulos. Podemos tener la clásica vía de la inmunoglobulina E, donde el entrecruzamiento de los receptores en unión con el alergeno pueden desencadenar la liberación de los gránulos, pero también podemos tener liberación de los gránulos por efecto del receptor de la inmunoglobulina G. También podemos tener que ciertos estímulos físicos como luz ultravioleta, radiaciones ionizantes o temperaturas extremas pueden activar los mastocitos. También dijimos que algunos patógenos por medio de patrones moleculares asociados a patógenos y por medio del receptor STOL pueden activar este mastocito. Algunas anafilotoxinas derivadas de la activación de complemento como C3A y C5A por medio de sus receptores pueden activar igualmente. Otras sustancias como opioides, exógenos o endógenos o el factor reactivador de plaquetas también puede activarlo. Y un receptor que recientemente ha cobrado alguna importancia, que es el receptor asociado a proteína G, el MRGPRX2, que es sensible a o capta algunos medicamentos como antibióticos, la sustancia P y también algunos patrones moleculares asociados a patógenos, igualmente algunos componentes de vacunas. También podemos tener receptores hormonales que pueden dilucidar allí, nos demuestra cómo algunas hormonas pueden actuar directamente sobre el mastocito. Aquí entonces tenemos una tabla donde nos resume todos estos mecanismos de activación del mastocito, donde los mediados por inmunoglobulina E son derivados de la estimulación por los alergenos típicos, derivados de alimentos, veneno de insectos o drogas.
Ellas estimulan mastocitos y basófilos por medio del receptor de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina E, se liberan histamina y se libera factor activador de plaquetas. Cuando es mediado por inmunoglobulina de tipo G, los estímulos o los agentes etiológicos involucrados, podemos conseguir fármacos, tratamientos biológicos como anticuerpos monoclonales, extranos y algunos componentes de transición. Ahí van las células que van a estar más relacionadas, vamos a conseguir macrófagos, neutrófilos y basófilos. Pero el receptor involucrado es el receptor de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina de tipo G. Se van a liberar histamina y factor activador de plaquetas. En cuanto a esa activación mediada por complemento, desde hace algunos años se ha evidenciado que algunos componentes lipídicos pueden activar la vía de la C3, el componente 3 del complemento por la vía alterna, activan complemento y pueden generar por medio de los receptores C3A y C5A la liberación de los gránulos por macrófagos y por células cebadas. Los agentes involucrados en este caso pueden ser lípidos, liposomas, celulosa y uno de los que hemos hablado muy recientemente con esta pandemia que se ha relacionado con vacunas COVID, que es el polietilenglicol. Y en cuanto a la acción directa, pues hablamos de ciertos efectos físicos, también drogas, algunas drogas como los opiáceos, los anestésicos y además esos patrones moleculares asociados a patógenos que pueden actuar directamente sobre monocitos, macrófagos y células cebadas, sobre estos receptores, mediante estos receptores, todos los receptores asociados a la proteína G, y se liberan leucotrienos y histamina. Igualmente, en las guías vamos a conseguir que existen ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que estas reacciones anafilácticas sean más severas. Por ello vamos a conseguir factores de riesgo asociados a la edad, como las lactantes, las mujeres embarazadas, los jóvenes o los ancianos, por efecto de que tienen efecto con algunos medicamentos, la presentación de algunas enfermedades concomitantes como asma, enfermedades psiquiátricas, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares. Igualmente la concurrencia de ciertos medicamentos, tales como el uso de beta-adrenérgicos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Igualmente algunas sustancias químicas o drogas pueden estar relacionadas. Y recientemente se han ligado algunos cofactores que pueden amplificar esta respuesta anafiláctica, como es el ejercicio, algunas infecciones, situaciones de estrés o cambios en la rutina e incluso el estado premenstrual. Entonces todo ello va a generar una clínica en el paciente que a grosso modo vamos a ver relacionada con varios sistemas. El sistema nervioso central se puede ver afectado, por lo que vamos a conseguir mareo, podemos conseguir pérdida de conocimiento, dolor de cabeza, ansiedad. A nivel de la cara, podemos conseguir edema de labios, edema de párpados, secreción nasal, edema de la lengua. Podemos conseguir a nivel respiratorio disneas, sibilancias, tos persistente, voz ronca. A nivel vascular podemos conseguir disminución o aumento de la frecuencia cardíaca con presión sanguínea baja. A nivel de piel, las manifestaciones típicas oncocutáneas como es los abones, picor, enrojecimiento. Y a nivel gastrointestinal, que en esta última guía pues se ha tomado mucho en cuenta, que es la presencia de algunas manifestaciones como dolor abdominal, de tipo cólico, de fuerte intensidad y presencia de diarrea o vómitos. Se ha realizado entonces un tipo de gradación de estas manifestaciones. Esto suele ser difícil de calificar este tipo de reacciones, sin embargo, podemos ver que podemos conseguir grado 1 cuando solamente uno de los sistemas está afectado. Grado 2 cuando se consiguen 2 o más sistemas orgánicos afectados, pues obviamente cuando hablemos de los criterios vamos a ver que cuando se afectan 2 o más sistemas es cuando hablamos de criterio de anafilaxia, y vamos a conseguir que pues en el grado 3, 4 y 5 va a ir dependiendo de la severidad de los síntomas de cada uno de esos sistemas.
presentándose desde lo leve o moderado hasta severo y llegar al grado 5, donde podemos conseguir ya falla respiratoria severa y colapso e hipotensión con shock. Entonces, para nosotros, la anafilaxia, la Organización Mundial de Alergia, en la última revisión, ha generado unos criterios diagnósticos donde vamos a sospechar altamente anafilaxia cuando se cumplen dos de los siguientes criterios. Vamos a tener aparición súbita de minutos o pocas horas de afectación pues, de piel y tejido mucoso o ambos. Por ejemplo, abones generalizados, prurito, rash, edema de lengua, de labios o de úvula. Igualmente, aparte de estas manifestaciones, podemos tener al menos dos de los siguientes. Afectación de la vía aérea con compromiso respiratorio, donde podemos tener disnea, sibilancias, broncoespasmo, disminución del flujo respiratorio, del flujo respiratorio pico, la hipoxemia. Podemos tener afectación de la circulación con disminución de la tensión arterial o síntomas asociados a disfunción orgánica como hipotonía, síncope o incontinencia y otras manifestaciones, y entre ellas pues se agregan los síntomas gastrointestinales severos como dolor abdominal, vómitos a repetición, en especial cuando se expone a estos alergenos que ya se han involucrado con el paciente o alimentos. El segundo criterio que va a ser tomado en cuenta para el diagnóstico de anafilaxia es la aparición súbita de minutos o en pocas horas de hipotensión, broncoespasmo o compromiso laringio después de la exposición a alergenos probables o conocidos por el paciente, incluso en ausencia de síntomas cutáneos. Vale la pena acotar acá que los síntomas mucocutáneos están presentes en la mayoría de los casos de anafilaxia, por encima hasta el 80% de los casos, pero en un 20% de los casos puede que no haya manifestaciones mucocutáneas y puede presentarse solamente con hipotensión y vasodilatación. Cuando tenemos entonces ya el diagnóstico de la reacción anafiláctica y la hemos gradado en un grado 2 en adelante, sea 3, moderado o severo, pues tenemos que tener un manejo inicial donde debemos tener un protocolo de emergencia por escrito, donde debemos tomar en cuenta todos los factores con los que hemos hablado. Tenemos que remover todas las fuentes desencadenantes o todos los estímulos o alergenos que pueden estar involucrados o se conocen en el paciente, y debemos evaluar el ABC, los signos que todos conocemos, para evaluar afectación general del paciente, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Igualmente, y en paralelo a esto, tenemos que solicitar ayuda con la idea de que podemos necesitar algunas maniobras de reanimación. Tenemos que usar la droga de elección en esta reacción anafiláctica, que es la adrenalina. Lo podemos usar intramuscular. Si el paciente ya es conocido y tiene un inyector, pues podemos utilizarlo, o si no, si tenemos a la mano la adrenalina, podemos usarlo. Tenemos que colocar al paciente, boca arriba con las piernas en alto, si la situación lo permite, si la dificultad respiratoria o vómito lo permite, y si está indicado, pues se puede colocar oxígeno al paciente. Tenemos que asegurar una vía donde podamos usar solución fisiológica a dosis utilizadas en los procesos de shock. Si está indicado aplicar la RCP si lo amerita, y en intervalos frecuentes pues tenemos que ir monitorizando tanto tensión arterial como frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Dos palabritas acerca de un término que debemos manejar, que es lo que se denomina anafilaxia bifásica. Este evento ocurre, es una recurrencia de los síntomas de la anafilaxia después de 1 a 72 horas, usualmente en las primeras 8 horas. Es ese paciente que después que lo tratamos, después que resolvemos los síntomas, que no tiene relación a una nueva exposición, aparece una nueva manifestación de la anafilaxia.
Esto ocurre en el 20% de los casos en los adultos y 6% de los casos en los niños. Sí existen ciertos factores de riesgo que predisponen a esa presentación, como que sea un evento severo, que esté asociado a hipotensión, que tenga un desencadenante que haya sido ingerido, por lo que no lo podemos eliminar fácilmente, o que sea un paciente con un antecedente de asma severo. Igualmente quisiera acotar allí un término que es la anafilaxia inducida por el ejercicio o anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente de alimentos. Es ese evento anafiláctico desencadenado por ejercicio extremo después de 30 minutos a 4 horas después del ejercicio, después de ingerir un alimento causal, un alimento que sea relacionado con alergias y posteriormente al ejercicio puede desencadenar el evento. Se ocurre en el 50% de las anafilaxias inducidas por el ejercicio y los alimentos implicados son el trigo, mariscos, frutas, leche, celery y pescado. Está asociado a pruebas cutáneas positivas a alimentos. El mecanismo que se conoce actualmente es el incremento de la permeabilidad gastrointestinal, por lo que se aumenta la posibilidad de absorción de los alimentos ingeridos, redistribución del flujo sanguíneo e incremento de la osmolalidad. Uno de los componentes o la droga de elección en el manejo del paciente con anafilaxia es la adrenalina. Sabemos por todos los mecanismos de unión de esta adrenalina a los distintos receptores que nos puede ayudar en este evento anafiláctico. ¿Por qué lo podemos usar? Porque en muchos estudios se ha evidenciado que las fatalidades en estos eventos anafilácticos ocurren porque en el 90% de los casos no se tiene a la mano la adrenalina, que es la indicación principal. ¿Cuándo se debe usar? Se debe usar de inmediato. Ante pacientes que tengamos síntomas respiratorios y cardiovasculares, debemos usarlo ya que no tenemos contraindicación, es bien tolerada y se puede utilizar sin ninguna contraindicación. ¿Cómo y dónde la podemos utilizar? Se utiliza a nivel intramuscular, se dosifica por vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo. En los adultos la dosis es con la ampolla de 1 miligramo por mililitro, 0.3 a 0.5 miligramos por dosis. Se puede repetir esa dosis cada 5 o cada 15 minutos con un máximo de dosis de 0.5 miligramos por dosis. En niños podemos utilizar la dosis de 0.01 miligramos por kilo peso por dosis, un máximo de 0.3 miligramos. También puede repetirse en un máximo de 1 o 2 dosis cada 5 o cada 15 minutos. En el manejo ambulatorio, entonces, después que el paciente egresa de la emergencia, tenemos que manejar a ese paciente porque tenemos que evitar la recurrencia de los eventos anafilácticos. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que identificar, primero, tener un plan de emergencia, indicarle al paciente qué es lo que debemos hacer en casos de emergencia, poner, si es posible, algún identificador que sea de alerta al médico que lo pueda atender y disponer del medicamento primordial, que es la adrenalina, ya sea en algunos países podemos conseguir los inyectores o podemos manejarnos con la ampolla de adrenalina. Se deben identificar los alergenos causantes o confirmar los disparadores y con respecto a esto, ya teniendo identificados los disparadores, pues podemos ejercer acciones sobre ellos, evitando la exposición a los mismos o colocando alguna inmunoterapia que los desensibilice. Quise traer un afiche que me pareció especial para los pacientes, para los médicos pediatras, donde podemos darle a los padres cómo podemos atender o cómo podemos evitar que su hijo tenga o pueda tener una fatalidad con respecto a la anafilaxia. Tenemos que preparar un plan de acción junto con los padres. Ese plan de acción debe compartirlo la madre con los cuidadores o con los maestros o con los familiares. El niño debe estar identificado, o lo ideal es que debe estar identificado con una pulserita de alerta médica. Debemos protegerlo después que identifiquemos el desencadenante, protegerlo de estos alergenos y contener o por lo menos tener a la mano la adrenalina, que es el medicamento esencial. Concluyendo entonces o finalizando por aquí, la Semana Mundial de la Alergia, el lema es paremos o detengamos la anafilaxia
Ese stop nos permite entonces sospechar, debemos sospechar, tratar o mejor aún prevenir. Debemos sospechar en los casos donde veamos manifestaciones en la vía aérea como tos persistente, voz ronca, dificultad para tragar o edema de lengua, dificultad para respirar, debilidad o tos persistente y trastornos de la conciencia con mareos, palidez súbitamente pérdida de la conciencia o colapso. También debemos tratamos adoptamos una posición en el paciente que sea la más adecuada, administramos el medicamento que es la epinefrina a nivel intramuscular y llamamos para solicitar ayuda. Y prevenimos cuando tenemos identificados los alérgenos desencadenantes y evitamos la exposición a los mismos. Igualmente, mejoramos la confianza del paciente dándole todas las indicaciones acerca de la medicación que necesita y, por supuesto, haciendo un plan por escrito donde lo compartamos con el paciente, con los familiares y con los cuidadores. Pues, por los momentos, agradezco la atención a esta presentación y si no me pido antes de invitarles al próximo Congreso de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma y Inmunología del 7 al 9 de julio del 2021 en la ciudad de Caracas por vía online. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Dayana. Excelente su conferencia, como siempre la doctora Dayana nos acostumbra a esas conferencias tan interesantísimas y actualizadas sobre todo. Entonces, vayan preparando sus preguntas para la doctora que está ahí dispuesta para contestarlas. Si no se le va la luz, hasta no se le fue, eso es un logro. Qué bueno, sí. Exacto. Entonces, ahí están, vayan preparando sus preguntas para que las vayamos haciendo entonces al final. Entonces, seguidamente, bueno, les recuerdo nuevamente, ¿okay?, que tengan el micrófono y la cámara apagadas, ¿ok? Inactiven el modo pizarra, por favor, en los casos de los celulares. Y, por supuesto, que mantengamos entonces el silencio y toda la cuestión. Ahora les voy a presentar al doctor Robin Tarazona. El doctor Tarazona es médico internista de la UCB, alergólogo, inmunólogo clínico del Instituto de Inmunología también de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es director médico de Inmunocenter, aquí en Caracas, y es especialista en la Clínica Nueva Caracas de Santa Mónica, miembro de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. El doctor nos va a hablar entonces de la anafilaxia en el contexto de las vacunas para COVID-19. Bienvenido, doctor Tarazona. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Yoseli. Y felicitando a la doctora por la excelente presentación. Me ahorró bastante trabajo. Entonces, bueno, nada, comencemos con el tema, hablando de que no hay ningún conflicto de interés con esta presentación y que, bueno, todo lo que se recopiló de información en la presentación fue lo conseguido por la Asociación Mundial de Alergia, la Organización Mundial de la Salud, la FDA, la Asociación Europea para Medicamentos, y traté de compilar lo más importante posible sobre la anafilaxia a las vacunas para COVID-19. Ok. Por supuesto, si vamos a hablar de anafilaxia y de vacunas para el SARS-CoV-2, tenemos que hablar de lo que es el SARS-CoV-2. Es el agente causal de la pandemia. No ha comenzado a compartir la pantalla, por favor. No, ya, disculpa. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, bueno, voy a desactivar. Sí, porque ya creo que todo el mundo sabe. Por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Ajá, doctor. Entonces, ahora sí, adelante. Ahora sí, disculpa. Ok. Como les venía diciendo, tenemos que hablar de lo que es la agente causal, el SARS-CoV-2. Este virus depende de la familia Coronaviridae, del género beta coronavirus. Su subgénero es
becovirus y de la especie SARS, de la familia donde está el MERS y el SARS-1 o el primer SARS, que son las pandemias del 2002 y el 2012 respectivamente. Es un virus RN de monocatenario positivo, es el causal del síndrome respiratorio agudo severo, que actualmente seguimos padeciendo en todo el mundo. Su transmisión es principalmente a través de gotitas de saliva, bien sea por estornudo, por la misma respiración o por la tos, y la hipótesis sobre la vómites y la supervivencia en superficies no animadas. Como todos sabemos, su cuadro clínico principalmente cursa con disnea, tos, fiebre, malestar general y trastornos de la coagulación que pueden comprometer el sistema cardiovascular y el estado hemodinámico del paciente. Aquí vemos la estructura del SARS-CoV-2, tiene una proteína de espiga, muy conocida por todos, es la causal de la resección con los receptores AC2 de las células humanas y la que permite la posterior fusión y replicación del virión. La cápsides, la membrana lipídica del virión, la estructura de envoltura del virión y el material genético inmerso en el núcleo del virión. Brevemente, quería comentarles sobre el ciclo de replicación del virus. Recuerden que él se une al receptor AC2 de la célula humana y a través del correceptor TMPRS2, él se invagina hacia la célula, permitiendo la exposición de su material genético, donde ocurre la translocación y el clivaje de las poliproteínas, que posteriormente son extinguidas y desglosadas a lo largo de la única hebra del virión, que se va a replicar después en el ARN genómico. Posterior a esto, las proteínas estructurales y las proteínas accesorias del virión se acercan al retículo endoplásmico, donde van a terminar de elaborarse para posteriormente pasar al aparato de Golgi, donde se va a empezar a formar nuevamente la cápside del virión, el ensamblaje del mismo y la unión de las vesículas del virión, teniendo un virión completamente formado, y el cual, pues, después de formarse, va a salir nuevamente al torrente sanguíneo a infectar otras células y seguir el ciclo biológico del virus e infectando otras células funcionales del cuerpo. Ok. Para hablar sobre la vacuna de COVID-19, es un material bastante extenso, puesto que ya hay bastantes vacunas aprobadas en diferentes partes del mundo, en diferentes países, pero lamentablemente esta elaboración de vacunas se hizo de una forma muy abrupta por la necesidad de cubrir la pandemia en la cual estamos presentes, ¿no? Entonces, aunque la elaboración fue un éxito a través de las empresas farmacológicas, pues algunas de estas vacunas permiten reproducir una respuesta alérgica, en las cuales en muy pocos casos, y hay que resaltarlo, terminan siendo anafilácticas. Actualmente existen en estudio, en elaboración y ya aprobadas 255 vacunas en desarrollo, de las cuales la gran mayoría están en fase de ensayo y solo 8 ya están aprobadas, 8 a 9, creo que aprobaron una China en estos días, están aprobadas a nivel mundial. Las vacunas para cualquier tipo de infección o para cualquier tipo de microorganismo, se busca siempre elaborarlas buscando la eficacia, la máxima eficacia en la prevención y también la reducción en la posibilidad de presentarse complicaciones que incrementen el riesgo de mortalidad del paciente. Ese es el objetivo principal de la vacuna. Prevención y evitar las complicaciones. Y para ello, a través del tiempo se han elaborado diferentes plataformas para elaborarla. En el contexto del SARS-CoV-2, son 5 plataformas, de las cuales todas han tenido buenos resultados, todas han sido eficientes en conseguir reducir la mortalidad del virión, y aquí les traigo y más detallado posible sobre las principales vacunas aprobadas actualmente. Tenemos la vacuna americana de Pfizer Biotech, es hecha a base de ARN mensajero modificado con nucleócidos, tiene un 95% de prevención de la enfermedad y tiene un 100% de evitar la severidad de las complicaciones por la infección del SARS-CoV-2.
Su respuesta inmunológica se caracteriza por producir anticuerpos neutralizantes y se inclina más a la producción de células citotóxicas con respuesta rápida. Cuando yo diga el término con respuesta rápida, me refiero a que esta vacuna en menos de 2 a 3 semanas ya tiene la cantidad suficiente de anticuerpos neutralizantes en el torrente sanguíneo para evitar la infección o por lo menos la no complicación del paciente. Los excipientes o vehículos que tiene esta vacuna de ARN mensajero, y lo resalto en un círculo, es el polietilenglicol, el ditetradesil de acetamida, el dimiricil etanol y el metoxipolietilenglicol. Y lo resalto porque son una de las sustancias de las cuales vamos a hablar más adelante, que tienen mucha corresponsabilidad por la presentación de anafilaxis en los pacientes que son vacunados con este medicamento, con esta vacuna. Tenemos también la vacuna AstraZeneca de Oxford, AstraZeneca y Oxford, es un vector viral de chimpancés no replicante, no hay complicación, no hay factor de riesgo a infecciones por este vector viral. Y en los estudios clínicos se evidenció entre un 60 a un 90% de reducción de evitación de la infección. Produce anticuerpos neutralizantes también y se inclina a la producción de más células T citotóxicas. Y estos son los excipientes o vehículos que usa. Quiero resaltar sobre todo el polisorbato 80, el cloruro de magnesio y el etanol, que son los excipientes con mayor riesgo de producción de reacciones alérgicas agudas en los pacientes que son vacunados con esta vacuna. También conocemos la vacuna de Moderna, también una vacuna hecha a base de ARN mensajero modificado por fragmentos genéticos, tiene un 94% de prevención de la enfermedad viral y un 100% de evitación de la severidad de la enfermedad. También produce anticuerpos bloqueantes en las primeras semanas en la segunda semana de su segunda dosis, y también cuenta con el polietilenglicol, el metoxipolietilenglicol y el dimiricistiol, que son vehículos con reconocida capacidad alergénica. Recientemente se aprobó la vacuna de CanSino, es una vacuna de origen chino, es un virus no replicativo, usa un vector de adenovirus 5, y las conclusiones del estudio de CanSino reflejan que tiene una alta producción en 14 días de la vacuna, en una sola dosis de producción de anticuerpos neutralizantes suficientes para evitar la infección y o las complicaciones. También tenemos el laboratorio Gamaleya, el cual es el que elaboró la Sputnik 5, vacuna que se encuentra en nuestro país. Esta usa 2 vectores de adenovirus 5, adenovirus 26. Necesita 2 dosis para la aplicación de esta vacuna. Produce anticuerpos neutralizantes y células citotóxicas. Su endotipaje se inclina más a la producción de linfocitos T citotóxicos. Hay que decirlo que esta vacuna es una de las que menos riesgo tiene de reacción anafiláctica, y todos los estudios clínicos han demostrado que tiene más de un 90-91% de reducción de infección y de evitación de las comorbilidades. Y traje a colación una vacuna que todavía no ha sido aprobada, que es Novavax, hecha a base de proteínas de nanopartículas recombinantes, está en fase 3, en el estudio Preven 13, y en fase 3 ha dado muy buenos resultados en la producción rápida de anticuerpos, eficientemente neutralizantes y en la eliminación del antígeno viral por los linfocitos T. Tenemos también la vacuna de Johnson & Johnson, es hecha también a base de vectores de adenovirus 26, es una sola dosis, una vacuna que tiene un porcentaje de prevención de un 86% y un porcentaje de reducción de la severidad o de evitación de la severidad de un 100%. Es muy eficiente y rápida en la producción de anticuerpos neutralizantes, y también resalto que uno de sus vehículos es el polisorbato 80.
También tenemos la vacuna Sanofi GlaxoSmithKline, es una vacuna hecha en unión entre estos dos laboratorios. Esta vacuna es bien interesante porque el Sanofi presentó el vector de adenovirus para hacer la translocación de la proteína recombinante, y GlaxoSmithKline expresó el adyuvante, que es el ASO3, que le genera una respuesta de producción de anticuerpos neutralizantes por arriba del 95% a 2 semanas después de colocarse la vacuna. Está pronta a comercializarse y será aprobada para su utilización. Tengo al final estas dos vacunas chinas, la Sinovac, que se encuentra aquí en Venezuela, es un virus inactivado con un 70% de prevención de la enfermedad, produce anticuerpos a los 14 días también, y necesita 2 dosis, y el vehículo es formaldehído y el hidróxido de aluminio. La Sinopharm, también un virus inactivado, es una única dosis y tiene como vehículo también el hidróxido de aluminio, muy reconocido como posible alergeno en vacunas utilizadas históricamente en el mundo. Ok. Esto para describir brevemente cómo responde el sistema inmunológico una vez que se inocula una vacuna. Aquí están los tipos de estrategias ya comentadas anteriormente, con las cuales han hecho las vacunas contra el virus del SARS-CoV-2, productor de COVID-19. Se coloca la proteína antigénica por las diferentes plataformas ya descritas. Esta proteína antigénica es reconocida por una célula presentadora de antígenos, que puede ser un macrófago, como es el caso, o puede ser una célula dendrítica, o directamente reconocida por un linfocito T naive. Este linfocito T, activado por la célula presentadora de antígenos o por el antígeno, hace una diferenciación dependiendo de la inclinación de las citoquinas que se presenten a la producción del linfocito TCD8, sobre todo si hay interferón gamma, y estos linfocitos TCD8 ya con especificidad y sensibilidad para reconocer a la proteína spike del antígeno o del virión, logra la eliminación directa del virión, e inclusive el reconocimiento de células ya infectadas por este virión y la destrucción del mismo por citotoxicidad. Pero también el endotipo del linfocito CD4 positivo es importante porque él activa las células B para tener una maduración a células B de memoria y tener memoria y reconocimiento antigénico, o células plasmáticas, que son las que van a producir los anticuerpos neutralizantes en cantidades exponenciales, los cuales también van a reconocer el virión directamente y lo pueden presentar a otras células como los macrófagos o los linfocitos para su posterior destrucción. Una vez que una célula presentadora de antígeno reconoce el virión o es infectada por el virión, esta puede también patológicamente desarrollar una respuesta TH2 y la sobreproducción de anticuerpos IgE y la producción de eosinófilos y otros polimorfos nucleares, así como la activación del complemento, como lo describió anteriormente la doctora, en la inmunopatogenia de la anafilaxis, y generar una respuesta inflamatoria alérgica aguda, rápida y severa, trayendo como consecuencia los síntomas clínicos que describen la anafilaxis anteriormente descritos. No voy a describir completamente este cuadro, simplemente lo traje a colación para que sepamos los efectos secundarios más frecuentes y esperados en los pacientes que se colocan esta vacuna. Los más frecuentes, 1 entre 100, como la mayoría de nosotros, los colegas que están aquí sabemos: cefalea, escalofrío, fiebre, fatiga, mialgia y artralgia. Son casi los mismos los 4 tipos de vacunas descritas en este cuadro. Los menos frecuentes son incutáneas localizadas, o pueden haber urticarias, eritemas y persistencia de la fiebre por más de 48 horas, e hinchazón. Los menos frecuentes, ya hematomas en el área de la inoculación, prurito, linfoadenopatía, que es un cuadro clínico subjetivo de observar, hiporexia, mareo, somnolencia, otro cuadro clínico subjetivo de observar,
por el ABC de la evaluación de un paciente con posible anafilaxis y exantema generalizado. Algunas vacunas en el contexto de 1 en 1000 pueden presentar reacciones anafilácticas, hipersensibilidad, acuéfanos, tromboembolismo y desarrollar complicaciones agudas inesperadas. Pero la mayoría de las vacunas presentan anafilaxia e hipersensibilidad no anafiláctica, una frecuencia muy reducida. Y esto hay que resaltarlo porque la gran mayoría de las vacunas, el porcentaje o la posibilidad de que presente una persona anafilaxis es muy por debajo del 1%. Y ya eso le da criterio suficiente para, para que el beneficio de la vacuna supere el riesgo de la complicación, para evitar las complicaciones. La anafilaxia es una reacción alérgica aguda, potencialmente rápida, muy rara en el contexto de las vacunas para los pacientes con COVID-19. El diagnóstico de esta entidad es fundamental y exclusivamente clínico, como lo acaba de describir la doctora que me precedió, y normalmente las reacciones, tanto mediadas por IgE como no mediadas por factores inmunológicos, en un paciente que es vacunado se presentan entre las primeras 15 a 30 minutos posteriores a la vacunación. Entonces, la primera decisión que hay que tomar es que los pacientes, una reacción de hipersensibilidad o anafilaxis en una vacuna, hay que observarlo después de vacunar. Hay que observarlo de 15 a 30 minutos dependiendo de los factores de riesgo que presenten. Y de eso vamos a hablar más adelante, bien detallado, para que todos tengamos claro cuál es el abordaje con cada uno de nuestros pacientes en la práctica clínica. Ok. La vacunación masiva y acelerada es portadora de enfermedades alérgicas. No se pudo planificar en el contexto de esta pandemia los planes de prevención. Apenas se aprobaba una vacuna, se trataban de hacer los protocolos más rápidos, pero el objetivo era vacunar de forma masiva para lograr tener una inmunidad colectiva en los países, sobre todo más desarrollados, y evitar la diseminación del virus en la pandemia. Estados Unidos, recuerdo que en Reino Unido, la vacuna de AstraZeneca, en las primeras 2 semanas, hubo 2 casos de anafilaxis que fueron muy estigmatizados, y por esa razón, en Estados Unidos, la vacuna de AstraZeneca y Oxford fue omitida parcialmente, inclusive instituciones internacionales no la recomendaron hasta por un mes, y después fue permitido nuevamente la aplicación de la vacuna porque se demostró que eran casos muy aislados y que había factores adicionales a estas personas que presentaron anafilaxis que lo presentaban como más susceptible a tener esta reacción. En Estados Unidos hubo un estudio liderizado por la FDA y las organizaciones internacionales que controlan el uso de fármacos y productos de salud en Estados Unidos. Se determinó 21 casos de anafilaxis después de la aplicación de las 2 vacunas de ARN mensajero, la de Pfizer y Moderna, a 1.830.000 ciudadanos norteamericanos presentaron 21 casos de anafilaxis. Eso promedia aproximadamente 81 casos por cada 87.000 vacunaciones. Y la mayoría de los casos estaban relacionados a patologías alérgicas, o antecedentes de patología alérgica o antecedentes de familiares de alergia. Con la vacuna de Pfizer y BioNTech se reportaron 4.5 casos por millón de habitantes, y con la de Moderna se reportaron 2.5 casos por millón de habitantes. 5 de estos pacientes tenían alergia alimentaria, 3 de ellos también tenían antecedentes a alergias a fármacos y alergias alimentarias. Y inclusive uno de ellos tenía síntomas de alergia cuando fue vacunado, síntomas de alergia respiratoria por inhalante. 12 pacientes habían presentado reacciones alérgicas previas a fármacos
o a vacunas, lo tenían como antecedente y no se tomó en cuenta. Y uno presentaba alergias ambientales, ya lo comenté. No se han reportado, también hay que decir la otra parte, reacciones anafilácticas a la vacuna de Coronavac ni la de Sinovac, y no se tiene aún información completa sobre, o bien detallada sobre los factores de riesgo anafilácticos sobre la vacuna Sputnik 5 de Gamaleya. Los casos descritos de alergia y anafilaxia con la vacuna de COVID-19 son principalmente por la vacuna basada en ARN mensajero. Recuerdan el cuadro anterior que yo les resalté y les mencioné el polietilenglicol y el polisorbato 80, que son los antígenos más reconocidos con mayor probabilidad de generar reacción anafiláctica. El polietilenglicol tiene un peso molecular de 2000 nanogramos y el polietilenglicol tiene reacción cruzada importante con el polisorbato 80, con todos los polisorbatos, pero principalmente con el polisorbato 80. Y el polisorbato 80 es el responsable de la reacción anafiláctica, luego la administración de la mayoría de los fármacos biológicos, anticuerpos monoclonales, entre otros, de los cuales usamos mucho en la práctica médica. También quiero hablar sobre los factores contribuyentes o los factores de riesgo que permiten que estas vacunas para el COVID-19 puedan presentar reacciones de hipersensibilidad o anafilaxis, y entre ellos está la presencia de mastocitosis y trastornos relacionados a la sobreproducción de mastocitos en la sangre y en la mucosa, y por la mucosa de la piel. La mastocitosis es importante resaltarla porque representa entre el 6 y el 30% de las causas de anafilaxis general en todo el mundo, y un paciente con mastocitosis tiene un porcentaje muy alto de generar reacción anafiláctica a algún componente de alguna vacuna o algún fármaco que tenga que tomar o colocarse en algún momento determinado. La edad avanzada también es un factor de riesgo para la producción de la anafilaxis, los trastornos cardiovasculares y respiratorios, como lo comentó la doctora, sobre todo asma no controladas o asma en crisis, hipersensibilidades de cualquier tipo, no controladas o parcialmente controladas. Estamos en el contexto de un paciente que tiene un endotipo inmunológico exacerbado, con muchas células inmunológicas activadas o propensas a generar una reacción inflamatoria aguda si se le presenta un antígeno o un superantígeno, como son el polietilenglicol o el polisorbato 80, que están en las vacunas de ARN mensajero. Algunos medicamentos que tome el paciente es importante interrogarlos, como los beta-bloqueantes, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, son factores de riesgo también para desarrollar la anafilaxia a vacuna. ¿Cómo prevenir la anafilaxia a vacuna? Bueno, inicialmente, y en Estados Unidos, después de este estudio, elaboraron un protocolo para la prevención de la anafilaxia, aunque hemos visto públicamente que en centros comerciales, en playas o en diferentes sitios se vacuna de forma rápida, pero también segura. Ellos tienen un equipo de trabajo presente por si hay presencia de riesgo de un paciente que empiece a desarrollar anafilaxia. Un equipo de trabajo donde se puede tratar compromisos hemodinámicos, donde está la epinefrina. De por sí hay protocolos donde debe haber no menos de 3 ampollas de epinefrina rápida para la colocación de la misma en los pacientes que presenten síntomas o factores de riesgo de hipersensibilidad aguda en los primeros 15 a 30 minutos posterior a la vacunación. Factores, pacientes alérgicos conocidos con antecedentes de enfermedad alérgica o sobre todo antecedentes de hipersensibilidad a vacunas de otro tipo o de otra plataforma, son pacientes que tienen que quedarse en observación inclusive en el interrogatorio, dilucidar si es posible, si existe la posibilidad de que el paciente, si la reacción, si el
tiene una reacción local en el sitio de la inoculación. El criterio de diagnóstico. Doctor Tarazona, está escuchándose con un poquito de retraso. Apague temporal. Ups, creo que se nos cayó el doctor. Ahí está nuevamente. ¿Cómo prevenir? ¿Me oyes? Ok. Bueno, ya había conversado un poco de esto para prevenir la anafilaxis. En Estados Unidos, después de este estudio que les comenté, se dedicaron más a investigar, a examinar, a interrogar a los pacientes que se iban a vacunar. Se le realizó una historia clínica de alergia, se evaluó los antecedentes de reacciones alérgicas a la vacuna, inclusive vacunas de otra plataforma para otros microorganismos. Los pacientes deben ser examinados antes de recibir cada dosis de la vacuna, sobre todo si estos pacientes coinciden con tener, algunos de los factores de riesgo que anteriormente comenté. Los proveedores de la vacunación deben tener un protocolo preestablecido, medicamentos de uso rápido. La epinefrina no debe faltar. Comentaba que debe haber no menos de 3 kits rápidos lápiz de epinefrina, equipos adecuados para la estabilidad hemodinámica, AMBU, monitoreo, oxígeno e inclusive medicamentos, fármacos vasoactivos. Interrogar si estos pacientes tienen antecedentes de reacción al politinglicol o al polisorbato. Recuerden que el politinglicol se usa como un laxante, o sea que es de uso médico. El polisorbato está inclusive en la recubierta de algunos medicamentos y pues algunos pacientes pueden haber presentado o ser diagnosticados previamente de la hipersensibilidad a estos antígenos. Estos pacientes que tienen factores de riesgo, antecedentes de hipersensibilidad a vacuna, antecedentes de hipersensibilidad a otros productos biológicos como los monoclonales, o presentan actualmente enfermedades alérgicas no controladas, deben ser observados de 15 a 30 minutos y en algunos casos los que tienen hipersensibilidad a vacuna deben ser observados hasta 4 horas de la vacunación. ¿Qué hacer si la reacción es local y que es trabajo del médico saber reconocer si la reacción es local o estamos en contexto de una posible reacción anafiláctica, si hay compromiso circulatorio, si hay hipotensión, si hay dolor abdominal o algún otro síntoma subjetivo de edema de la mucosa gastrointestinal, si hay compromiso neurológico y por supuesto si hay compromiso respiratorio. Pensamos más en la presencia de una anafilaxis, como lo describió la doctora anteriormente. Si no lo hay, si estamos en contexto de una hipersensibilidad local, tratarlo con antihistamínicos. Si hay dolor local o hipertermia, acetaminofén e incluso el uso de esteroides tópicos. Al momento de colocar la segunda dosis, se debe usar el brazo contralateral para evitar exacerbación de la lesión anterior. Las reacciones inmediatas ocurren en las primeras 4 horas, por lo cual debe observarse, ya lo comenté anteriormente. En caso de la urticaria con angioedema, sin compromiso hemodinámico respiratorio, se pueden usar antihistamínicos tanto H1 como H2 y esteroides vía oral o endovenoso si lo amerita el caso. Por supuesto, si hay una hipersensibilidad reconocida en la primera dosis, debe omitirse la siguiente dosis de la vacuna y evaluar otra opinión de qué otro tipo de plataforma de vacuna puede usar. Por ejemplo, si hay una hipersensibilidad a la vacuna de ARN mensajero de Pfizer o de Moderna, una reacción de hipersensibilidad que aunque no compromete hemodinámicamente, si hay un compromiso local o por lo menos de un órgano como la piel o solo a nivel respiratorio, lo ideal es no colocarse nuevamente la vacuna ARN mensajero y lo sugerido es referir a este paciente a un inmunólogo alergólogo para que sea evaluado y determine cuál es la plataforma de qué tipo de vacuna puede recibir para minimizar las posibles complicaciones alérgicas. Si el compromiso respiratorio con la saturación de oxígeno está por arriba del 94%, pero hay compromiso respiratorio, hay sibilancia a la ocultación, hay disnea, sin
sin requerimiento de uso de músculos accesorios, se puede usar beta-2 agonistas, preferiblemente beta-2 agonistas de acción prolongada como el albuterol. Ahora, si estamos en contexto de criterios clínicos de anafilaxis sistémica, no hay ningún otro tratamiento como la epinefrina. Como lo dijo la doctora, es 0,01 miligramos por kilogramo peso. La dosis del niño más alta es hasta 0,3 miligramos y la dosis del adulto más alta es hasta 0,5 miligramos, recordando que si el paciente no responde a esta dosis inicial, se puede repetir hasta que llegue a un centro asistencial donde pueda ser abordado hemodinámicamente y aplicar tratamiento invasivo, como soporte hemodinámico, uso de cristaloides y monitoreo continuo por si hay alguna otra complicación. Así como también oxinoterapia si la saturación de oxígeno baja por debajo del 94% y debe ser manejada en una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos según el criterio de caso individualizado. ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas para no recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2? Una reacción alérgica grave, por ejemplo, una anafilaxis, después de una dosis anterior o el componente de la vacuna. Por ejemplo, la ARN mensajero que trae polietilenglicol de Moderna. O una reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad después de un componente de una vacuna que se haya colocado anterior. Tiene contraindicación absoluta. Si usted se va a poner la vacuna de Moderna que tiene polietilenglicol, pero usted anteriormente tuvo hipersensibilidad al polietilenglicol, tuvo síntomas sistémicos y fue demostrado por diagnóstico clínico y cutáneo, está contraindicada. Tiene que buscar otro vector y para eso se recomienda, como lo dice aquí abajo, considerar derivar a un alergólogo inmunólogo para evaluar otra alternativa para la vacuna. Ahora, contraindicaciones, esto es lo que le llaman riesgo alto, perdón, riesgo relativo, el riesgo moderado o contraindicaciones relativas son cuando cualquier reacción alérgica inmediata a otras vacunas o terapias inyectables o biológicas producen anafilaxis. Hay una contraindicación relativa. Cuando hay historia de reacciones severas a alergias o anafilaxis a alergenos ya identificados anteriormente por un especialista. Y cuando hay diagnóstico de enfermedades alérgicas local o sistémicas con síntomas presentes no controlados y o presencia de mastocitosis no controlada. Como por ejemplo, en el caso de un asma bronquial no controlada o parcialmente controlada. Si no hay criterios de que esté completamente controlada, es un criterio relativo de colocarse la vacuna. Y en caso de que el médico que evalúe decide vacunar, por 30 minutos a 4 horas a este paciente para evitar complicaciones futuras. Hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. La alergia a los medicamentos orales, incluidos los equivalentes orales y a los medicamentos inyectables, deben evaluarse como una contraindicación relativa. Historias de alergia a alimentos, mascotas, insectos, venenos ambientales y el lácteos, la doctora lo describió anteriormente también, antecedentes familiares de alergia, tratamiento de inmunoterapia de alergenos, como las que aplicamos nosotros, y pacientes con asma estable. Todas estas consideraciones no es una contraindicación, pero sí deben ser tomadas en cuenta para observar al paciente posterior a la vacuna y para que ese paciente antes de la vacuna sea evaluado más rigurosamente y evaluar una posible manifestación clínica que nos dé un criterio subjetivo de contraindicación. Si tuvo una reacción alérgica a cualquiera de los ingredientes de la vacuna contra COVID-19, sin ser esa misma vacuna la segunda dosis que se va a aplicar, hay que tener consideración de observar al paciente. Una persona se considera inmunoprotegida 2 semanas después de la colocación de la última dosis de la vacuna. Por ejemplo, si la vacuna es la de Janssen, que es una sola dosis, después de 2 semanas, aunque hay estudios clínicos que están sugiriendo una segunda dosis de esta vacuna, el paciente debe tener anticuerpos neutralizantes y linfocitos activados en contra del virión para evitar las complicaciones e inclusive la infección.
personas de tercera edad, no todas las vacunas están aprobadas por las personas de tercera edad, y tener en cuenta también los pacientes que tienen algún tipo de neoplasia o están bajo un tratamiento inmunosupresor, los cuales van a evitar la respuesta inmunogénica deseable para la colocación de la vacuna y la generación de la inmunoprotección. Un paciente que es referido por una hipersensibilidad a la vacuna, nosotros los inmunólogos alergólogos podemos dilucidar a través de ciertas pruebas la severidad y el posible pronóstico de esa persona a través de pruebas especiales como IgE específica, IgE total. En algunos casos y en algunos países de Europa están planteando el test de activación de basófilos, sobre todo para estos antígenos específicos como el cloridiniquol, como el hidróxido de aluminio, como el etanol. Bueno, es importante resaltar que el etanol es uno de los desencadenantes de la mastocitosis, pero el etanol también es y práctica. Estos pacientes que son referidos al inmunólogo alergólogo, podemos elaborar ciertas pruebas especiales para identificar el grado de severidad de esta hipersensibilidad, los posibles alergenos desencadenantes, inclusive el pronóstico del mismo. Comentaba que se pueden realizar pruebas IgE específicas si hay protocolos ya elaborados para este antígeno, para IgE específica. Los niveles de IgE total en el contexto de los niños puede ser entre 150 a 200 valores normales, y del adulto menor a 100 unidades internacionales por litro. Otras pruebas como el hemograma, los niveles de triptasa en algunos países se está utilizando como protocolo en los pacientes que se colocan la primera dosis y hacen una reacción de hipersensibilidad. En las siguientes horas se le miden los niveles de triptasa, y si superan de 2 a 3 veces el valor normal de la triptasa en sangre, esa vacuna es contraindicada para ser reforzada para la segunda dosis. Entonces hay que buscar otra plataforma de elaboración de otra vacuna para el SARS-CoV-2 que pueda potenciar la generación de anticuerpos neutralizantes e inmunoprotección. Pretest, pruebas intradérmicas, en este caso no nos da mucha información, y las pruebas epicutáneas que usamos, muy conocido para antígenos químicos por hipersensibilidad retardada. Este es el formato que elaboró en Estados Unidos el CDC para la prevención e información de los efectos secundarios más frecuentes a las vacunas, consejos útiles, cuándo llamar al médico, que debe recordar, y qué es lo que debe llenar el proveedor de salud cuando vacuna al paciente. Se lo dejo aquí como referencia. Y para finalizar, y no menos importante, recordarles el 29º Congreso de la Sociedad de Asma, Alergia e Inmunología, que se va a elaborar entre el 7 al 9 de julio del presente año aquí en Caracas, y que vamos a contar también con la presencia de la 11ª jornada de inmunólogos, bioanalistas y biólogos dentro del Congreso. Muchas gracias por todo, y bueno, estamos atentos a sus preguntas. Muy bien, doctor Tarazona, de verdad que a pesar de los inconvenientes, muy nutrida y muy interesante su conferencia, porque hablamos entonces de eso, justamente lo que está en boga en este momento. Bien, entonces, en este momento vamos a abrir, por favor, doctora Dayana, para que reactive el tema del micrófono, para que abramos el tema de las preguntas. Allí les estoy colocando la doctora Araujo pidió que le pasáramos algunas referencias, ahí pasé en el chat la referencia del documento
PDF de la posición de la Asociación Mundial de Alergia, obviamente suscrita también por la Sociedad Venezolana de Alergias e Inmunología, sobre el uso de vacunas y de las reacciones que puedan tener. Entonces ahí está esa información bien interesante. ¿Okay? Entonces, por aquí tenemos una pregunta para la doctora Dayana. No sé si, Dayana, puedes reactivar, por favor, el micrófono. Dayana por Sí, aquí. ya, ¿me Ahí oye? estás, perfecto. Entonces, bueno, primero te manda saludos a la doctora Gladys García y te felicita. Adicionalmente tenemos por aquí, ¿cómo diluir la ampolla de adrenalina de manera práctica, doctora? Pues para informarles por aquí, bueno, no sé si lo dije en la presentación, la ampolla que utilizamos o el medicamento que utilizamos, la adrenalina en el evento ¿Puedes poner un anafiláctico es poquito más sin de diluir. volumen, Dayana? Aumenta el volumen de tu voz. Ok, aquí, ¿está bien? Ajá. Bien. La adrenalina que utilizamos en el evento anafiláctico es una ampolla de la presentación 1 miligramo por mililitro y es sin diluir. La dosis que colocamos allí o la dosis indicada es sin diluir. Entonces lo que tenemos que hacer es educación del paciente. Cuando el paciente sale de la emergencia, pues tenemos que educarlo, enseñarlo cómo. Aquí pues en Venezuela pues no tenemos los inyectores, el EpiPen, pero podemos informar al paciente, educarlo de la manera de cuál es la dosis que se debe utilizar, cómo la va a colocar y en qué momento debe hacerlo. Sí, entonces es importante porque creo que por si acaso el tema del audio, que la ampolla que nosotros tenemos disponible en Venezuela en cualquier emergencia, en todos los hospitales, en todas las clínicas, es directo. O sea, eso no se diluye porque acuérdense que lo estamos colocando intramuscular. ¿Okay? No se diluye la ampolla de 1 miligramo en 1 ml. También nos preguntan por aquí, para la doctora Dayana, ¿cuál sería el tratamiento ambulatorio en el caso de los pacientes con anafilaxia? Más o menos una idea. Ok, inicialmente que tenemos que tomar en cuenta todos esos factores de riesgo que hablamos. Si el paciente tiene enfermedad concomitante, si presenta rinitis, asma, pues es importante primero que el paciente hay que mantenerlo en la emergencia unas horas vigilándolo porque vimos que puede haber una reacción bifásica de anafilaxia, por lo que debemos observarlo por si acaso para evitar complicaciones. Y segundo, que cuando sale, cuando egresa, pues el uso de medicamentos tipo antihistamínicos, esteroides, pues va a depender de esos factores de riesgo presentes. Si el paciente pues tiene ciertas enfermedades concomitantes, pues se va a ayudar bastante del uso de antihistamínicos y esteroides. En el momento, en el evento anafiláctico, el uso de esteroides y antihistamínicos es terapia adyuvante, no es la terapia de elección o la terapia inicial. Podría usarse como mantenimiento o en el manejo ambulatorio, pero solo si pues tenemos ciertas manifestaciones clínicas que sugieran que podría utilizarse como rinitis, si presenta rinitis, asma o presenta otras manifestaciones. Está sin micrófono. Disculpen. Ajá, para el doctor, gracias doctora Dayana. Para el doctor Tarazona preguntan, ¿la inmunopatogenia posterior a la vacuna por SARS-CoV-2 puede ser por degranulación directa del mastocito? Sí, por supuesto. Como lo dijo la doctora, el mastocito es la célula principal de esta patología anafiláctica, ¿no? E inclusive por acción directa, el reconocimiento antigénico a nivel de la membrana del mastocito o por activación inmediata del anticuerpo, la IgE, que es reconocida por el receptor epsilon de alta afinidad y que genera una activación del mastocito en las primeras 2 a 4 horas de la exposición al alergeno. Por ambas vías se puede generar la respuesta de anafilaxia y bueno, clínicamente estar pendiente de la evolución del paciente y la colocación de la epinefrina ya descrito. No se te oye. Disculpen.
que si hay, otra pregunta, que si tenemos algún momento, conocimiento en este momento de las cifras de posible anafilaxia en Venezuela, en los pacientes que se han vacunado hasta ahora. No, lamentablemente no es una información de acceso fácil para nosotros los especialistas. Sin embargo, según los reportes que nos hicieron llegar del equipo que trabajó en el estudio que hicieron con respecto a la vacuna de Sputnik 5, la que fue realizada pues en parte por inmunólogos del Instituto de Inmunología, ellos no reportaron ningún evento de anafilaxia con esa vacuna en particular en los pacientes que ellos revisaron. Ni aquí ni en otro país en la comunidad, hay que decirlo, no ha presentado ningún tipo de reacción de hipersensibilidad de importancia. Exacto. Entonces, eso, bueno, por lo menos es algo interesante para nosotros que tenemos esa vacuna disponible. Y positivo. Exacto. Bueno, por aquí preguntan también, una vez activado el linfocito B, productor de IgE, ¿este anticuerpo es reconocido por el receptor de alta afinidad del mastocito? Es que cuando me preguntaste, yo le estaba respondiendo por el chat. Ok. Esa es tu respuesta, perdón. Ok, sí. Entonces esa es la respuesta. Una vez activado el linfocito B, producto de IgE, por supuesto, reconocido por alta afinidad del mastocito. Muy bien. Bueno, por ahora creo que no hay más preguntas, entonces voy a finalizar también entonces por aquí, dándoles la invitación nuevamente a el 29º Congreso Nacional de Alergia, Asma e Inmunología, que va a ser, por supuesto, vía online del 7 al 9 de julio de 2021. ¿Ok? También de manera simultánea se van a hacer las 11ª jornadas de bioanalistas y biólogos especialistas en inmunología. Para el que desee inscribirse, pueden ir a la página web nuestra, svay.org, esa está errada, es svay.com.be, pero también, y más importante, en la página web de nuestros aliados comerciales de Convention. Entonces es eventocc.com. Allí tienen toda la información. Ahí dice info@eventocc.com, y en eventocc.com tienen toda la información. Nuestro congreso va a tener dos modalidades. El que quiera inscribirse tiene un costo para los especialistas de $15, pero los que no puedan cancelar pueden inscribirse de manera gratuita. Lo único es que el que se inscriba pues pagando pues tiene acceso a las conferencias en diferido y el certificado, pero los que no puedan cancelar pueden inscribirse de manera gratuita sin las conferencias en diferido, solamente pueden ver las conferencias en vivo. Pero bueno, está disponible, y luego, posterior al congreso, vamos a guindar algunas de las conferencias, las más interesantes, las vamos a guindar en nuestro canal de YouTube. Así que están todos cordialísimamente invitados para este congreso de alergia, asma e inmunología, del 7 al 9 de julio, que se va a hacer en honor también a la doctora María Elisa Flores. Por aquí una última pregunta del doctor Rafael González. Si se coloca una vacuna y produce anafilaxia, ¿se puede iniciar otro esquema con otra vacuna que no tenga el mismo vehículo? Sí, sí se puede iniciar, pero primero ese paciente debe ser sometido a evaluación por un inmunólogo alergólogo y determinar qué vacuna y con qué plataforma diferencia completamente de la vacuna a la cual le produjo anafilaxia. Exactamente. Bueno, entonces ya con esto pues nos despedimos, y agradeciendo nuevamente a por supuesto, primero a los conferencistas, al doctor Tarazón y a la doctora Delgado por sus excelentes conferencias, agradeciendo a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, que nos ha facilitado pues su plataforma a través de el capítulo de alergia e inmunología, pues, en el cual nosotros tenemos el honor también de participar en ese capítulo, y por supuesto la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, quienes estamos organizando esta actividad. Nuevamente, los invitamos a estar atentos a nuestras actividades a través de las redes sociales de la sociedad, tanto de pediatría, @sbpediatría, como la de alergia e inmunología, @svai, SBAAI, y por supuesto en nuestro congreso, que ya los invitamos. Que tengan todos muy buenas noches y muchísimas gracias. Esto lo vamos a dejar grabado en YouTube. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias a todos.